Hola, bienvenidos a la clase de ética. De nuevo soy yo, el maestro René Morales, y hoy vamos a hablar de un tema relativamente interesante. La clase pasada hablamos acerca de lo que era la ética. La ética es lo que debe ser, lo que es correcto. Y al final, la ética, este tema de lo que debe ser, está muy íntimamente ligado al concepto de sociedad. O sea, nosotros como seres humanos somos posiblemente una especie que tenga que vivir en colectivo. Si nosotros pensamos en las teorías de la evolución, sabemos que evolucionamos básicamente de un primate, de un mamífero, de un monito, y sabemos formalmente que es relativamente interesante porque los monos son animales que viven en sociedad. Los monos no son como los tigres que viven solos o como los leones que viven solos una temporada del año. Hay muchos animales que viven en manadas, por ejemplo, las garzas, los pájaros y los monos. ¿Saben por qué los monos, los pájaros, las garzas, las vacas? ¿Por qué la gente o por qué las distintas especies viven en sociedad? Pues los monos viven en sociedad para cuidarse, para protegerse y para garantizar la reproducción de la especie. Un tigre posiblemente no necesite vivir demasiado tiempo con otros animales. Generalmente los tigres solamente se reúnen para reproducirse y eso es todo. Pero básicamente sabemos que hay como les he dicho, una serie de especies que necesitan vivir en sociedad. Nosotros como seres humanos somos una especie que tiene que vivir en sociedad y nos damos cuenta de que vivir en sociedad sirve porque nos ayuda como, pues básicamente a cuidarnos, a protegernos, a construir el concepto que tenemos de sociedad, de escuela, de parques, de todo lo que tiene que ver con el sentido de que vivimos en una sociedad. Y la gran mayoría de las sociedades desde el siglo XIX se rige formalmente por reglas. Generalmente hay constituciones en la gran mayoría de los países y sabemos formalmente que también en la mayoría de los países hay códigos civiles. O sea, las reglas de una sociedad nos dice cómo debemos de comportarnos y si no nos comportamos de determinada manera, eso implica un castigo. Por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y le pego un empujón a una persona y esa persona se enoja y después comienza un problema, pues al final el Estado o la sociedad o lo que determinamos como la policía, pues tendrá que intervenir para que este problema no se vuelva un problema muy grande y muy serio, sino algo relativamente sencillo, algo que tenga que ver con una manera de solucionarlo. Y afortunadamente las sociedades van construyéndose y creciendo. Yo, por ejemplo, cuando era niño, pues vivíamos en un pueblo muy pequeñito, así, Ocosocuautla de Espinosa, que ahora tiene más o menos unos 100,000 habitantes. En ese entonces no creo que tuviera más de 50,000. Y todos nos conocíamos y las cosas eran muy distintas. Yo todavía recuerdo que me tocó conocer pues que Ocosocuautla tuviera muchas calles empedradas o de lodo, porque no habían pavimentado todo el pueblo cuando yo era niño. Incluso la televisión no llegaba a todos los hogares, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que hemos construido una sociedad grande gracias al hecho de que vivimos en conjunto, a que nos cuidamos. Por ejemplo, mis padres son médicos y mis padres trabajan para la sociedad porque si una persona se enferma, vienen a buscarlos y ellos tienen la obligación de atenderlos o de curarlos. Y hay muchas, muchas ventajas de vivir en sociedad. Imagínense que viviéramos solos y que hiciéramos lo mismo que los tigres, que nada más nos juntáramos para reproducirnos, pues no tendría ni el más mínimo sentido, ¿no? O sea, en el aspecto formal de que las sociedades necesitan de la ayuda de todos. Así como hay una anécdota que es bellísima de cómo las garzas viven en sociedad y es muy interesante porque los tigres se dedican a comer garzas, pero ellos se organizan de tal manera que las garzas más viejas estén pegadas a la orilla y las garzas más jóvenes al centro para que cuando un tigre ataque y se coma una garza, pues se coma a las más viejas y no a las más jóvenes. Por ejemplo, los patos viajan en una forma, viajan en triangulito cuando atraviesan el continente
porque de esa manera rompen el viento y de esa manera vuelan muchísimo más. O sea, es más fácil volar en colectivo que volar solo y cuidarse unos a otros. Y entonces, pues sí, creo que es importante el hecho de que reflexionamos, así como en la clase pasada reflexionamos qué era la ética, pues ahora es importantísimo que reflexionemos que somos primero animales que viven en sociedad. Y segundo, que es una cosa muy importante, es que debemos de plantearnos la idea de que vivir en sociedad sirve mucho. Y bueno, antes de terminar la clase de hoy, este video muy corto, pues me gustaría que ustedes me contaran en media cuartilla cómo han vivido en sociedad, cómo la sociedad los ha ayudado a ustedes y cómo ustedes han ayudado a un vecino, a alguna persona o alguna prueba de que ustedes hayan ayudado a la sociedad o que la sociedad les haya ayudado a ustedes. Ya saben, media cuartilla, me redactan cómo ustedes han ayudado a la sociedad y cómo la sociedad los ha ayudado a ustedes. Eso lo suben a el grupo de WhatsApp, le toman una fotito, lo suben a WhatsApp, al del grupo, por favor no me lo manden personal, voy a ir haciendo sus expedientes y según yo, más o menos como el 20 de noviembre tengo que subir, de octubre, perdón, más o menos el 20 de octubre tengo que subir las calificaciones, así que voy a ir haciendo sus expedientes. Ya saben que pues, soy un poco estricto en eso, pero bueno, me gustaría que hagan la tarea y que reflexionen de cómo es vivir en sociedad, porque es importante cómo ustedes han sido ayudados y cómo ustedes han ayudado a los demás. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en la próxima clase y bye.